Dice, mis amados hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea, ¿qué le salieron, mis hermanos? Dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Amado Dios, gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de adorarte y de cantarte. Amado Dios, obra en nuestras vidas y en nuestras gargantas, que cada día lo hagamos con más excelencia, Padre. También te ruego, Dios mío, que obres en la vida de mi hija, Señor, para que tenga esa habilidad, esa agilidad, Señor, para poder, Dios mío, tocar, Señor, ese piano, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, porque lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre, no para ser vistos, Señor, ni para ser aplaudidos. Lo hacemos, Señor, porque reconocemos que tú eres digno de adoración y de alabanza. Eres digno, Dios mío, de que confesemos con nuestros labios de que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en esta tarde, mi Dios, te ruego la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para poder enseñar y predicar, Señor amado, tu palabra, Padre. Abre el corazón de los oyentes y trae cambios, Señor, radicales en la vida de cada uno de ellos. Que tu luz, Dios mío, brille en la vida de ellos, resplandezca en el lugar donde ellos se paren o estén, Señor, laborando. Glorifica tu nombre, Padre, y ayúdanos, Señor amado, a ser ejemplo cada día, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, en esta tarde. En esta tarde vamos a predicar bajo el tema: un samaritano ha recibido sanidad. Dice amén. Un samaritano ha recibido sanidad. Y cuando hago énfasis, mis hermanos, acerca de este hombre, lo hago, mis hermanos, porque no era un judío, sino que era un hombre de Samaria. Y un hombre de Samaria, mis hermanos, en aquellos entonces o en aquel tiempo, era una persona muy despreciada por los judíos. ¿Cuál era la razón por la que era despreciada, por la cual no se llevaban bien, hermanos, judíos y samaritanos? Porque los samaritanos eran mezcla de sangre judía, ¿verdad? Y sangre extranjera. Por lo tanto, mis hermanos, este samaritano no tenía, por así decirlo, ningún derecho de allegarse a Jesús. Pero había algo, mis hermanos, en la vida de este hombre que hizo, mis hermanos, que rompiera, ¿verdad?, o brincara todos los obstáculos que se habían puesto por el hombre, por los tiempos aquellos, amados hermanos, de los judíos. Dice la Escritura, mis hermanos, que Jesús, ¿verdad?, iba siguiendo su viaje porque iba a Jerusalén. Y dice, mis hermanos, que él tomó, ¿verdad?, un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Galilea, mis hermanos, el lugar, ¿verdad?, donde había nacido ¿quién? El Señor Jesús. Galilea, mis hermanos, en el cual se decía algo bueno podría salir de ahí. Dice la Escritura que iba rumbo, mi hermano, a Jerusalén.
y pasa por esta región. Pero dice que cuando Jesús entró, mi hermano, en la aldea, dice que salieron al encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Mire qué tremendo. Por lo cual, mis hermanos, si ellos estaban enfermos de lepra, no podían entrar en la ciudad, eran personas inmundas. Al igual, mis hermanos, como lo era aquella mujer que padecía de flujo de sangre. Era, mi hermano, esa mujer era una mujer inmunda, no podía, no debía entrar en la ciudad. Es más, se dice que cuando, hermano, alguien padecía de lepra, tenía, hermano, por obligación le era impuesto, ¿verdad? Que cada vez que pasaba por alguna calle debía de sonar una campanita en señal, mis hermanos, de que una persona inmunda, enferma de lepra, iba pasando por ahí. Todas las personas, mis hermanos, que estaban alrededor tenían que apartarse para que pasara. Leproso va, decía aquel que llevaba, mi hermano, la campana sonando. Leproso va, decía. Todos, hermanos, se hacían a un lado. Todos, mis hermanos, ¿verdad? Miraban con aquel desprecio, con aquel menosprecio a los hombres que padecían de esta enfermedad. Dice la escritura que cuando él entra a la aldea, salen estos 10 hombres, dice que estaban enfermos de lepra, pero sin embargo dice que se quedaron un poco lejos de Jesús. Mire, ellos sabían, mis hermanos, ellos sabían que no tenían ningún derecho a acercarse al maestro. Ellos sabían que no tenían, mis hermanos, oportunidad de hacerlo, puesto que eran personas que estaban enfermas. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Cuando alguien está enfermo, mis hermanos, no le importa muchas veces gastar todo el dinero que tenga con tal de obtener su sanidad. ¿Acaso no hemos visto, mis hermanos, cuando le pasa a alguno de nosotros? Que muchas veces, ¿verdad, hermano? Tratamos de guardar por ahí un dinerito para tratar de ir ahorrando para el día de mañana, hermano, y nos privamos muchas veces de algunas cosas, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mi hermano, de que cuando llega la enfermedad, aquella mujer dice que había gastado todo su dinero. Pero dice mi hermano que aunque gastó todo su dinero, en vez de que esta mujer recibiera la sanidad por parte de aquellos médicos, hermano, su estado, dice, vino a empeorar. Por eso dice, ¿verdad?, la escritura, mi hermano, que el hombre enfermo, si es posible, todo su dinero daría por su sanidad. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar aquí, mi hermano, en este capítulo? Podemos mirar, hermanos, las similitudes que existieron, hermano, en nuestras vidas con esta gente. Cuando nosotros miramos nuestras vidas, hermanos, cómo eran anteriormente, hay una similitud, mis hermanos, con esta gente. Ellos estaban enfermos de lepra. Nosotros, mis hermanos, estábamos enfermos por el pecado. El pecado, mis hermanos, es la lepra más mortal que pueda existir en este mundo. Y es una de las enfermedades, hermano, que no solamente tiene, mi hermano, el poder de matar a la persona, sino también el poder de que esa persona se pierda para siempre. Así de poderoso es la lepra del pecado, mis hermanos. A menos que ese hombre, a menos que esa mujer se arrepienta, mi hermano, o busque, ¿verdad? Busque, mi hermano, el perdón de Dios. Busque, ¿verdad?, la restauración con Dios. Busque, mi hermano, acercarse a Dios. Pero dice la escritura, mi hermano, que ningún hombre en estos tiempos, ninguna mujer, hermano, está tratando de buscar al Señor, a menos que ella sea creyente.
Mire, si fuera así, mis hermanos, este lugar estuviera lleno. Las iglesias estuvieran llenas si hubiese hombres y mujeres que estuvieran, hermano, buscando al Señor, pero nadie de ellos está buscando al Señor. Están enfermos, hermano, por la lepra del pecado. Ellos saben que un día van a morir, que un día se van a presentar ante la presencia del Señor, porque está escrito, mi hermano, que el hombre morirá una vez y después vendrá el juicio. Pero si usted mira, mi hermano, ninguno de ellos, ninguna de ellas, ni joven, ni jovencita, hermano, ni adulto, quiere buscar a Dios en estos tiempos. Pero eso sí, cuando algunos de ellos, mis hermanos, caen en una enfermedad, ¿qué es lo que ellos hacen? Corren a buscar, mi hermano, la mano del doctor. Corren a buscar a alguien que les pueda brindar ayuda, mi hermano, con ese malestar, con esa enfermedad, hermano, que están padeciendo. Así pasaba, mi hermano, con estos 10 leprosos. Estaban aislados, estaban aparte. Así estábamos nosotros en un tiempo, mis hermanos, alejados, hermano, de la presencia del Señor, apartados de la gloria del Señor. Pero mire cuán grande fue el amor de Cristo, que vino a buscarnos y lo encontró. Usted no buscó a Cristo, Cristo lo buscó a usted, mi hermana, mi hermano. Vino Jesús mirando su dolor, mirando su sufrimiento, mirando las cosas que usted ha pasado por la vida. Vino y le tendió la mano. Y dice la Escritura, mis hermanos, que nos sacó, dice, del pozo cenagoso, del lago de la desesperación. ¿Qué sucedió entonces, mis hermanos? Dice que habían 10 hombres que salieron al encuentro, 10 hombres leprosos. ¿Cuánta gente hay allá en el mundo enferma por el pecado? Alejados de la ciudadanía de Dios, hermano. Muertos, como dice la Escritura, ¿verdad? En sus deleites, en sus pecados, hermano, a sabiendas, ¿verdad? De que muchos de ellos también, mis hermanos, ya fueron conocedores de la palabra del Señor, y que se apartaron, se fueron otra vez al mundo, mi hermano, aún sabiendo de que si ellos no se arrepienten o no vienen nuevamente a reconciliar con el Señor, hermano, la paga del pecado será su muerte. Pero estos 10 hombres, mis hermanos, estaban enfermos de lepra. Y estos 10 hombres se encontraron o se quedaron lejos de Jesús. Así estábamos nosotros, lejos de Cristo, lejos de las cosas de Dios. Es más, mis hermanos, en nuestra ignorancia, cuando estábamos en el mundo, hacíamos cosas que ofendíamos más al Señor. Pero bendita sea la misericordia de nuestro Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Que no nos pagó a nosotros conforme, mis hermanos, a nuestras obras, conforme a lo que merecíamos, sino dice que fue todo lo contrario. Nos mostró amor y nos mostró misericordia. Nos levantó, nos restauró, nos sanó, nos dio esperanza de vida. Y no solamente, mi hermano, una vida cualquiera, no, nos dio esperanza de vida eterna. Nos ha prometido un lugar, hermano, allá donde Él está. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque antes, mis hermanos, estábamos enfermos. Porque antes, hermanos, estábamos igual que esta, ¿verdad? Que estas personas, estos 10 hombres que estaban, hermanos, enfermos de lepra. Así estábamos nosotros, enfermos por la lepra del pecado. Así como aquel hombre llamado, ¿verdad? Naamán, así se llamaba, ¿verdad? Que dice la Escritura, mi hermano, que aunque era un general, aunque era un hombre importante, dice que estaba enfermo, mis hermanos, de abajo de esa, ¿verdad? De esa vestimenta, mi hermano, de gala, de reconocimiento, de respeto, hermano, estaba lleno, dice, de lepra. Así que muchas veces no importa, mi hermano, cómo estamos vestidos, porque puede, ¿verdad?, que debajo de esa vestimenta, mi hermano, esté la lepra del pecado. Puede que esté la lepra de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo.
Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Estos hombres entendieron que no se podían acercar, pero estos hombres hicieron algo. Comenzaron, hermano, a gritar. Mire que las similitudes que acabo de presentarle, mis hermanos, estos hombres, hermano, si estaban aislados, estaban aparte, estos hombres, hermano, tuvieron por ende que estar viviendo en la miseria. ¿Verdad que sí? En la miseria, mis hermanos. Estaban excluidos. O sea, no tenían derecho de bajar a la ciudad, hermano, ni siquiera para comprar. En pocas palabras, mis hermanos, eran 10 hombres que ya estaban destinados literalmente a que tarde o temprano, ¿verdad?, ellos murieran. Eran hombres, mis hermanos, que quizás se fueron encontrando uno por uno. Y para no sentirse tan solo, para no estar, hermano, ¿verdad?, en algún lugar ellos distanciados, quizás estos hombres se encontraron, mis hermanos, en el lugar menos esperado, menos indicado, y comenzaron a platicarse entre ellos sus penas, sus preocupaciones, lo que les estaba pasando. Comenzaron a compartirlo entre ellos. Pero quizás, mis hermanos, en medio de esa plática, algunos de ellos tuvo que haber escuchado de Jesús. Algunos de ellos tuvo que escuchar, hermano, el nombre de Jesús. Porque de no haber sido así, estos hombres no se hubieran atrevido a gritar, hermano, a Jesús que tuviera compasión de ellos, perdón. O sea, alguien, mis hermanos, de ellos tuvo que escuchar de Jesús. Alguien de ellos. ¿Acaso no pasó con nosotros lo mismo? ¿Acaso no habíamos escuchado hablar de Jesús? ¿Acaso no habíamos escuchado, hermano, hablar de religión? Siempre decían, ¿verdad?, los hermanos separados. Siempre, ¿verdad?, decían los aleluyas. Hermano, un sinnúmero de calificaciones que le daban a uno, mi hermano. Pero de una u otra manera, sí escuchamos de Jesús. Quizás no reaccionamos, mis hermanos, al primer llamado del Maestro. Cuando nos dijo: hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven a mí, yo te voy a dar vida. Quizás no reaccionamos al primer llamado, pero cuando ya nos sentimos, mis hermanos, que ya no podíamos más, hicimos lo que estos hombres. Escucharon, hermanos, de que por ahí iba pasando Jesús. Y aunque se quedaron, hermanos, lejos, comenzaron ellos a gritar, hermano, a pedir auxilio. ¿Qué es lo que le decían? Jesús dice: Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y cuál era la petición, mis hermanos? Primero, que tuviera compasión de ellos. Segundo, que querían que fueran sanados. Eso fue cuando lo que pasó con nosotros, mis hermanos, cuando nosotros reconocimos a Jesús. Cuando nosotros le dijimos: Señor Jesús, ten compasión de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, sánanos. Sánanos, perdónanos de este pecado, de esta desobediencia, de esta iniquidad, de esto que hemos hecho, Señor. Ten compasión de nosotros, ten misericordia. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, Jesús no desprecia un corazón contrito y humillado. Mire qué hermoso. ¿Sabe por qué estamos aquí, mis hermanos? No por buenos. Aquí no estamos porque somos buenos. Aquí estamos porque la misericordia de nuestro Dios, mis hermanos, se manifestó en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. A mí lo que me llama la atención, mis hermanos, es que Jesús no rechaza a nadie. Mire, mi hermano, Jesús no rechaza a nadie. A nadie. Siempre y cuando esa persona, ¿verdad?, sea sincera en su corazón, mi hermano, y anhele un cambio en su vida. ¿Qué fue lo que le dijo, mi hermano, cuando Jesús los ve? Cuando ellos van caminando, yo me imagino que el grito, mi hermano, no era, ¿verdad?, de Jesús,
maestro, ten compasión de mí, por favor, ayúdame. ¿Verdad que no? Yo me imagino que ellos gritaban, mi hermano, a voz en cuello, diciéndolo: Jesús, maestro. Yo imagino diciéndole: por favor, Señor, ten compasión de nosotros. Por favor, mira que estamos enfermos, sánanos. Solamente se registran, mis hermanos, esas palabras. Pero quizá, mis hermanos, ellos pudieron haber dicho algunas otras cosas. Hemos oído que sanaste a fulano de tal. Hemos oído que hiciste un milagro en aquella aldea, en aquella ciudad. Por favor, Señor, ayúdanos, sálvanos, ten compasión, sánanos. Jesús los rechazó, ¿verdad que no, mi hermano? Dice que Jesús, mis hermanos, cuando los miró, ¿verdad? Dice, mi hermano, cuando Jesús los vio, dice que le dijo: mire, mi hermano, lo que es, ¿verdad?, la importancia, mi hermano, que nosotros debemos de tener esa fe y esa confianza en Dios. Cuando Dios nos da una palabra, mis hermanos, debemos de creerla. Cuando Jesús nos da una palabra, hermano, no necesitamos, o necesitamos, más bien dicho, echar fuera, mi hermano, la incredulidad. Mire lo que Jesús le dijo a estos hombres. Ni siquiera, mis hermanos, le dijo: vengan, voy a poner mis manos sobre ustedes y voy a invocar el nombre del Padre. ¿Verdad que no? Ni siquiera, mis hermanos, como aquel hombre, ¿verdad?, que estaba enfermo de lepra, Naamán. Que dice, mi hermano, de que, dice, yo pensé que iba a salir el profeta y que me iba a poner sus manos y hermano, estoy parafraseando, y iba a poner aceite en mi cabeza y me iba a decir: vete allá en aquel lago que está muy bonito, el agua es muy clara, y te vas a meter 7 veces y a las 7 veces va a salir sana. Yo pensé que eso me iba a decir el profeta, pero fue todo lo contrario. Dice que el profeta le manda a su siervo todavía, ni él salió, mi hermano. Pero la importancia, mi hermano, de obedecer cuando Dios nos habla. En la obediencia, mi hermano, hay, hermano, bendición, hay sanidad, hay gozo, hay alegría, hay vida, hay esperanza. Así que a aquel hombre no le quedó otra más que ir, ¿verdad?, en el río Jordán, mi hermano, y meterse 7 veces. Y el río Jordán en aquel tiempo no estaba muy claro, que digamos, eran aguas turbias. Pero, hermano, ese hombre se mete la primera vez, no sucede nada. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Yo no sé qué pasaría por la mente de este hombre, mi hermano. Usted se imagina, mi hermano, un hombre enfermo con esa gran necesidad y le digan: tienes que meterte 7 veces. ¿Qué clase de chiste será esto?, diría él. Imagínese, mi hermano. Pero cuando ya va, ¿verdad?, en la 6ª vez, mi hermano, se sumerge y sale y se da cuenta que no pasa nada. Pero se acuerda que el siervo, ¿verdad?, del profeta le dice: a la 7ª vez cuando salgas, dice, serás sano. ¿Qué fue lo que pasó? Fue, dice mi hermano, y se metió. Y cuando él iba saliendo, mi hermano, aquel cuerpo que estaba llagado, hermano, por la lepra, salió totalmente sano. Ese es el Cristo, ese es el Dios, hermano, al cual nosotros le servimos. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sana. Un Dios, mis hermanos, que cuando Él dice que va a ser sano, es porque va a ser sano. No como los profetas de hoy que salen, mis hermanos, y les dan hasta sal y aceite a tomar y nada sucede. Les avientan harina en la cabeza, le echan aceite y toda la cosa. ¿Verdad? No es cuando el hombre quiere, es cuando Dios dice. Cuando Dios dice, cuando Jesús dice, será sano, es porque se va a hacer sano. Dice mi hermano que Jesús, dice, los vio y les dijo: vayan al templo, le dice. Quizá era lo que menos querían hacer.
Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Queremos bendición de parte del Señor y el Señor nos dice, pues vete al templo. Y menos. Queremos bendición de parte del Señor. Y el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. En pocas palabras, ve al templo. Amén, aleluya. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano? Aquellos hombres son enviados al templo para que los sacerdotes, ¿verdad?, los examinaran, para que el sacerdote los viera que habían sido sanados. Pero sabe una de las cosas, aquí dice la escritura que los 10 fueron sanos. Porque dice, mi hermano, que cuando el Señor les dice, vayan, aquí dice en la Reina Valera, mire lo que dice. Cuando Él, dice, los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mira, mi hermano, lo que dice, y aconteció, dice, que mientras iba, dice, fueron, ¿qué? Limpiados. Dice, mi hermano, que mientras los 10 hombres iban al templo, dice, quedaron sanos. Aleluya. Yo por eso le digo a los hermanos, ¿sabe? A veces yo, no sé si usted se ha dado cuenta, yo le digo, es que no vine porque estaba enferma o no vino porque estaba enfermo. Le digo yo, si se queda en casa, va a seguir enfermo. Si viene aquí, aunque está enfermo, si el Señor no lo sana, por lo menos el Señor le ministró en la palabra. Pero si se queda en la casa, mi hermano, no gana nada. Si se viene aquí, gana mucho. Porque aquí el Señor nos ministra, nos habla, nos dice cómo debemos de ser. Y dice, mi hermano, que mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Pero aquí está la diferencia, mi hermano. Dice que uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, mi hermano. Aquí en la traducción al lenguaje actual dice, gracias, Dios mío, muchas gracias, decía este hombre. Oiga, no era para tan, no era para menos, ¿verdad? Así aquel hombre, mi hermano, aquel hombre que era Naamán se llamaba, ¿verdad? Aquel hombre, cuando se da cuenta, mi hermano, que fue sano. ¿Usted se imagina la piel como de un bebé? Completamente sano, mi hermano. ¿Y sabe una de las cosas, mi hermano? Dice que este hombre se da cuenta y en vez de irse al templo para mostrarse con los sacerdotes, dice, mi hermano, que hace todo lo contrario. Dice que regresó ante Jesús. ¿Y sabe qué hizo, mi hermano? Dice que se arrodilló. Eso es lo que dice la traducción, hermano, al lenguaje actual. Se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente. Y dice que le dio las gracias. ¿A quién le dio las gracias? A Jesús. Mire que este hombre, mi hermano, bien agradecido con Dios. Y la similitud que hay con este hombre, con nosotros hoy en día, que nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. El Señor nos bendice, nos da una bendición grande. Y en vez, ¿verdad?, de venirnos al templo a decirle, Señor, gracias, Padre, porque me diste una bendición. Me supliste lo que te estaba pidiendo. Gracias, Señor. ¿Qué hacemos, mi hermano? Muchas veces nos vamos al Walmart, nos vamos a, ¿verdad?, a otros lugares, en vez de venir y decirle gracias, Señor. A los chinos. Imagínense. Hacemos todo lo contrario. Por eso, mis hermanos, por eso muchas veces, mis hermanos, el Señor nos pregunta y nos dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo que sí. Pedro tenía algo, mis hermanos. Pedro lo estaba amando a él con un amor acondicionado.
Y el Señor no quería que lo amara así, el Señor lo quería que lo amara con todo su corazón. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos, que le amemos con todo nuestro corazón. Este hombre, mi hermano, vino, dice que se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Y una de las cosas tan tremendas, mis hermanos, es que este hombre, dice, era samaritano. Por eso, mi hermano, dice la Escritura que en los tiempos, ¿verdad?, futuros, cuando habla en el Antiguo Testamento, dice que Dios iba a despertar a celo al pueblo de Israel con un pueblo que no era su pueblo. Y esos somos nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos esa bendición tan grande por parte de nuestro Dios, porque sabe una de las cosas, nosotros no éramos pueblo, pero cuando Jesús vino, padeció, murió por nosotros, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Hermano, el Señor nos adoptó como sus hijos a través de Cristo. Y es aquí a donde el Señor le pregunta, mi hermano. Dice que al ver eso, o sea, al ver a aquel hombre postrado, mi hermano, frente a él, con la frente pegando, mi hermano, al piso, Jesús preguntó a sus discípulos, dice, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, mi hermano, le dice, levántate y vete. Has quedado sano. ¿Por qué, mi hermano? Porque confío en Jesús. Porque confío en Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Confianza. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tengamos, hermano, nuestra fe puesta en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. ¿No eran 10 los que había sanado? Sí. Pero los 9, ¿dónde estaban? Hermano, ¿cuántos milagros el Señor ha hecho hoy en día en la vida de muchos de los creyentes? Pero muchos de estos creyentes, mis hermanos, solamente vienen, reciben su sanidad y se van y ya no se acuerdan del Señor. ¿Cuántos hermanos de aquellos que en los eventos evangelísticos al aire libre, mis hermanos? Porque sabe una de las cosas, mis hermanos, usted se da cuenta que en los tiempos de Jesús, no necesariamente Jesús sanaba solamente a los creyentes o a los que creían en Él. El Señor, hermano, sanó a mucha gente incrédula. Pero solamente se habla de ellos una sola vez y ya no se habla más. ¿Cuántos hermanos de los hermanos que han recibido sanidad, un milagro, una respuesta a sus oraciones, una vez que la obtuvieron, mis hermanos, se fueron y ni siquiera bye bye dijeron? Ahí nos vemos, Señor, gracias por lo que hiciste, ¿verdad? Pero nosotros no somos así, mis hermanos. Si nosotros estamos el día de hoy aquí es porque estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho. Y sabe una de las cosas, y hará todavía más. Y cuando digo que hará más, hermano, estoy hablando, nosotros tenemos familia que es inconversa. Y sabe una de las cosas, Dios los va a traer a sus pies, hermano. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Orando, clamando como lo hicieron estos hombres. Señor, ten misericordia de mi familia, sánalos, sálvalos, perdónale sus pecados, toca esos corazones duros que tienen. Y sabe que Dios lo va a hacer, mi hermano, porque un corazón, dice, contrito, que se humilla ante la presencia del Señor y le ruega, le suplica, le pide, dice que Él va a rogar al Padre para que así sea hecho y para que el nombre de Él sea glorificado. Así que, mi hermano, tengamos esa confianza en Jesús. Confiemos en Él. Confiemos en la guianza de su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, mis hermanos, lo manda al templo, pues véngase corriendo al templo. Amén. No se vaya para otro lado. Amén. Porque el camino dice que es para vida eterna, es hacia arriba. Pero el camino dice que va para condenación, es para abajo.
Entonces, ¿por dónde nosotros debemos ir? Por el camino que Jesús nos ha puesto. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque ha sido bueno con nosotros, mis hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Maravilloso Jesús. Padre, muchas gracias.